Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Dice un buen dicho, soñar no cuesta nada. Pero claro, hay que poner las manos en el arado y trabajar por esos sueños para poder alcanzarlos. Además, debemos llevar en cuenta que mientras estamos construyendo nuestros sueños, encontraremos barreras, problemas, desánimos y muchas otras cosas. Pero mis amigos, no hay que rendirse, sino poner la fuerza y confianza en el Dios Todopoderoso. Hoy escucharemos historia de alguien quien soñó y que hoy está disfrutando de sus resultados. Bienvenidos al encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala y les recuerdo que pueden visitarnos en nuestra página en internet www.encuentro.ca para encontrar allí nuestros contactos o para volver a escuchar este o los programas anteriores que producimos a lo largo de la historia del Ministerio Internacional Encuentro. Hoy escucharemos la historia de Crescencio, un amigo de Paraguay quien nos va a contar su historia de cómo luchó para lograr alcanzar sus sueños que él tenía. Así es que, Crescencio, le damos la cordial bienvenida aquí al programa y por favor díganos quién es Crescencio para que podamos conocerle más de cerca. Bueno, mi nombre completo es Crescencio Fernández Gómez, nacido en Colonia Para Todo, Chaco paraguayo. Aquí en el Chaco se conoce como la zona sur meno, donde hay una colectividad importante también de colonos menonitas. Estoy casado con Alicia Raquel Bruy, ella es descendiente ucraniana. Hoy tenemos 2 hermosos hijos por la gracia y misericordia del Todopoderoso. Vengo de una familia muy humilde, muy humilde. Éramos, mi querido Heriberto, nosotros como familia nómadas. Digo nómadas porque andábamos de un lugar a otro donde surgían oportunidades laborales. Con mi familia nos movíamos. Mi papá tenía su primera esposa, enviudó, su esposa fallece de una enfermedad bastante grave. También de parte de mi papá tengo varios hermanos y hermanas. Entonces, aquella revolución del 47, así se denominó, un conflicto interno que se dio en nuestro país, que vos sabés que es justamente se dio a raíz de los colores de los partidos políticos, que son hasta ahora las 2 nucleaciones políticas más tradicionales y más fuertes que tenemos en el Paraguay. Entonces era una pelea interna, pelea interna aquí en el Paraguay, y que lastimosamente también llevó a pérdidas humanas irreparables, que entre hermanos paraguayos por el fanatismo a los colores se mataban. Entonces surgió ese conflicto del 47. Mis padres siempre fueron personas muy, muy pasivas, muy tranquilas. Eso es algo que recuerdo de mi finado, porque él ya falleció. Mi finado padre siempre fue un hombre muy tranquilo. Entonces ellos corrieron de la revolución, de ese conflicto que se generó, y vinieron hacia el Chaco paraguayo, hacia la región occidental. Bueno, y en ese afán de búsqueda de mejores horizontes venían trabajando de una estancia a otra estancia, casi siempre trabajando en estancias. Son establecimientos ganaderos que hay bastante aquí en el Chaco paraguayo. En una de esas le conoce a la que es mi madre. No eran casados, pero sí juntados. Entonces de esa relación nacieron 8 hijos. Yo soy el segundo. Somos una familia bastante numerosa. Bueno, entre muchas precariedades y trabajando, así como te decía, familia nómada, porque donde surgían esas oportunidades laborales, nosotros como familia teníamos que mover. Crescencio se recuerda cómo sorteaban peligros y distancias para poder llegar a una escuela y así poder estudiar. Además, él mismo nos contará cómo llegó a escuchar el mensaje de Jesucristo. Caminábamos con otros vecinos, ya con otros chicos. Éramos como 4 o 5 que veníamos de Rancho 8 a Campo Acebal para poder estudiar, para poder empezar nuestra escolaridad. Caminar 16 kilómetros por día en picadas y entre
entre animales silvestres había mucho peligro todavía en ese entonces, como no había mucha población, pero así es como nosotros empezamos nuestro estudio allá. Después al segundo año surge un lindo proyecto de parte de los hermanos de la iglesia menonita de Campo Acebal, la iglesia evangélica. Ellos tuvieron la magnífica idea de fundar un internado, se lo denomina aquí en el Chaco, que en realidad son residencias escolares, ¿sí? Residencias escolares donde los chicos residen y estudian a la vez. Entonces, fundaron una residencia escolar y también construyeron una escuela privada que ya empezó a funcionar con principios y valores cristianos. De ahí yo ya desde el tercer grado ya hice allí en esa escuela. Ahí es donde yo terminé mi primaria. Entonces también allí tuve la oportunidad de conocer a Cristo. Yo escuché cuando tenía 11 años, Heriberto. Yo escuché por primera vez y detalladamente sobre la vida de Jesucristo y que me impactó de una manera impresionante eso. Me impactó de sobremanera escuchar lo que fue la vida de Jesucristo, su nacimiento, su ministerio, así una historia completa a través de estudios bíblicos en esa escuela. A los 12 años es donde yo decido recibir a Cristo en mi corazón. ¿Y qué le dijiste a Cristo en ese momento, a los 12 años, cuando le invitaste a Él a entrar en tu vida? No sé si te recuerdas todavía, pasaron los años, y ¿cómo ha sido ese encuentro personal? Para mí fue lo máximo. Aquel día era un viernes a la mañana donde el profesor estaba presentando una de las lecciones y que al final hizo justamente el desafío, la invitación para aquellos que querían entregar su vida a Jesucristo. Yo ya entendía perfectamente, yo esa mañana entendí que Dios me estaba hablando, entendí perfectamente, fue muy claro para mí la voz de Dios, ya una revelación así muy especial de parte de Dios para mí. Yo tomo la decisión de entregarme a Cristo, yo volví a casa y no podía sacar eso de la cabeza, lo que fue esa lección de esta mañana y la decisión que yo tomé en esa mañana. ¿Cómo ha sido, Crescencio, la reacción de tus hermanos? No sé si llegaste a hablar con tus padres sobre esa decisión. ¿Cómo fue la vida familiar en ese momento, las reacciones? Bueno, con mis hermanos no fueron problemas, digamos, el compartir con ellos. La experiencia, lo hemos hablado así cuando estábamos juntos, cuando nos apartábamos para jugar, en algún momento hablábamos sobre eso, a tal punto que mi hermano menor, después de un tiempito también, él me dice que gracias a eso, él también se animó a recibir a Cristo en el corazón, ¿verdad? Con mi mamá hemos tenido bastante oposición, de parte de papá no, él siempre fue muy abierto, pero de parte de mi mamá sí hemos tenido bastante oposición, hasta el punto incluso que ella, cuando nosotros mencionábamos, después ya queríamos escuchar, accedimos a algunos cassettes cristianos, música cristiana, lo poco que había en ese entonces, y nosotros queríamos escuchar con la radio grabadora, que se le conoce aquí, en ese entonces funcionaba a batería, entonces queríamos escuchar esa música y cuando poníamos esa música mamá iba y apagaba. Ella no quería saber nada. Con mamá tuvimos bastantes problemas por el tema espiritual. Incluso ella nos prohibía mencionar eso en casa, por ejemplo. Y nos amenazaba con echarnos de casa si nosotros íbamos a seguir con eso, ¿verdad? O sea, tuvimos bastante oposición de parte de ella. ¿Cómo lo manejaron ustedes esa oposición en ese momento? Bueno, no fue tan fácil porque también estábamos en una etapa de adolescencia, juventud, donde aflora cierta rebeldía y allí entre la vida de fe y esa rebeldía, donde ya uno quiere ser desobediente, ¿verdad? No fue fácil. Nosotros, yo tengo que reconocer que no hemos sabido administrar eso. Nos generó muchos conflictos, especialmente con mamá, ¿verdad? En muchas ocasiones, hasta el punto que ella un día nos echó de casa a mí y a mi hermano por profesar la fe y por querer escuchar música cristiana en casa. Ella nos echó de casa, ¿verdad? Nos dijo, ustedes ya no van a ser más mis hijos y van a seguir así, ¿verdad? También de parte de nuestro entorno familiar, te estoy hablando de parte de mi abuela, mis tías, por ejemplo, mis tíos se burlaban bastante. Cuando nos juntábamos así en reuniones familiares, por ejemplo, mi abuela decía, no, ellos no son mis nietos porque ellos ahora ya son
evangélicos. Había una oposición bastante en ese sentido. Ellos ya se enteraron que nosotros incluso empezábamos a frecuentar en las iglesias evangélicas, entonces también el entorno familiar estuvo en contra, la gran mayoría se opusieron y nos pusieron bastante traba también en ese sentido. Es por ti que he vuelto a respirar, que tengo libertad de volver a volar. Y es por ti que he vuelto a nacer, no hay otra cosa que solo reconocer. Con la ayuda de Dios, Crescencio superó las dificultades que atravesó en su familia por profesar su fe en Jesucristo. Y hoy día él mismo sirve como comunicador en una emisora de radio cristiana en su país. ¿Cómo llegó a este llamado? Aquí la respuesta. Bueno, siendo muy niño, yo era un aficionado hacia los medios, ¿verdad? Me gustaba mucho escuchar la radio. En ese entonces había una única emisora en el Chaco paraguayo. Esa era la emisora que escuchábamos todo el día, ¿verdad? Y nos ingeniábamos para escuchar porque como no, por la distancia, como estábamos en lugares bastante remotos, y el alcance de este medio era también un poco limitado, entonces nos ingeniábamos para poder sintonizar y escuchar la radio. Debo reconocer que esa emisora contribuyó muchísimo en mi vida espiritual, pero el amor hacia los medios ya empezó por allí. Me gustaba mucho ser técnico de radio. Yo cuando tenía falla, el receptor que teníamos en casa, a mí me gustaba abrir eso, revisar, limpiar, sacar los polvos. Buscaba la manera de arreglar eso para que siga funcionando ese receptor, porque a mí me gustaba mucho escuchar la radio, ¿verdad? Mis dos sueños eran comunicación y también el tema de la música. Felizmente hoy, por la gracia del Señor, son sueños que se hicieron realidad. Evidentemente ya estaban en los planes de Dios. Me toca en un momento salir hacia el sur del país, donde surge una oportunidad para ir a prepararme en un seminario bíblico misionero, con un fuerte énfasis hacia las misiones. Y allí es donde el Señor me permite contactarme con gente también que tenían la misma visión y pasión hacia la comunicación, y surge un proyecto de armar una FM, una emisora cristiana con todas las documentaciones legales, donde me toca a mí ser prácticamente el director de todas las programaciones allí. Empezamos con lindos proyectos hasta que después de unos años también surge la propuesta que Dios fue encaminando todo, de venir a trabajar en este medio que tanto contribuyó en mi vida espiritual, y hoy formo parte de ese medio, del plantel de comunicadores, y realmente me siento muy contento. Hoy mirando atrás puedo decir cómo Dios fue encaminando todo, cómo Dios fue aparejando todo. Evidentemente estuvo en sus planes todo esto. También involucrado en lo que es la iglesia, el ministerio, aparte de la comunicación musical, porque también soy músico. Crescencio, ¿qué mensaje podría dejar a los oyentes que nos están escuchando? Un mensaje de esperanza para ellos. No importa lo que hayas pasado. Dios es especialista en sanar, en restaurar. Dios es un Dios tan vigente, tan actual, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y hoy yo mirando atrás me emociona, ¿verdad?, ver dónde estuve, dónde estuvimos y dónde estamos hoy, ¿verdad?, por la gracia y misericordia de Dios. Mi oración ferviente, conforme lo expresa el Salmo 138:8, es: Señor, cumple tu propósito en mi vida. No abandone la obra que empezaste a hacer en mi vida. Y ese es el mensaje para todos, ¿verdad? Permitamos que Dios lleve a cabo sus buenos planes y propósitos en nuestra vida. No importa lo que hayas vivido en el pasado, pero con Él podemos hoy empezar a escribir una nueva página en la historia de nuestra vida. Gracias por haber estado en la sintonía de tu programa Encuentro, y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca, o también puedes dejarme una nota de voz en el WhatsApp 1-204-202-1525, 1-204-202-1525, una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info@encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.